Gracias, Jesús, por este tiempo, Señor, maravilloso. Te honramos, Señor, te exaltamos y te bendecimos. Gracias por tu fidelidad y la fidelidad a tu palabra, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy nos has ayudado, has estado con nosotros en cada momento. Nos has librado en el día de la angustia, Señor. Nos has librado del lazo del cazador. Gracias, Señor, porque ángeles ministradores trabajan a nuestro favor, ejecutando la palabra que sale por nuestra boca. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que el justo por su fe vivirá. Gracias, Señor. Te honramos en esta preciosa noche y te adoramos y declaramos espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento tuyo. Son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por la herencia en Cristo Jesús. Gracias porque eres un Dios que nunca falla. Padre, declaramos la mente de Cristo, Señor, en manifestación ahora a través de tu palabra, en cada oyente, en cada creyente que nos va a ver a través de esos medios, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque somos tu cuerpo glorioso en manifestación. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo en el nombre de Jesús, porque somos la plenitud de Cristo aquí en la tierra, en el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor, que no sean mis pensamientos ni mis conceptos, sino sea tu palabra que salga por mi boca en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sean todos bienvenidos nuestros amigos que nos ven a través de estos medios. Usted que está en su casita ahí, Dios le bendice. Cada uno de los países de nuestro, principalmente los estados de nuestro querido México y otros países que también nos ven, ya sea de manera directa o diferida. A cada uno de los hermanos, amigos que nos ven de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, de Cuenca, Ecuador específicamente, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, Chile, Guatemala, Haití, algunos hermanos por ahí de Arequipa, Perú, y los hispanos que nos ven en los Estados Unidos, sean ustedes bendecidos en el nombre de Jesús. Vamos a la Biblia, a la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice así la palabra en el nombre del Señor Jesús: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bien, pues amigos, hermanos que nos ven a través de estos medios, nuevamente estamos aquí desde Jalisco, México. Estamos transmitiendo para ustedes, para darles una palabra de parte del Señor. Nuestro objetivo principal es que usted pueda ser edificado, pueda realmente poder vivir por fe, y la fe viene por escuchar la palabra de Dios revelada. Así es que vamos a ver respecto a cómo podemos echar fuera el temor. Siempre vamos a encontrar malas noticias, en algunas ocasiones buenas, pero regularmente ahorita lo que estamos escuchando en ese tiempo son las malas noticias. Si queremos que usted pues no recibe esas malas noticias, no se apropie de ellas, queremos darle a conocer que el Evangelio de Cristo viene para principalmente librarnos del lazo del cazador, librarnos del presente siglo malo y también librarnos obviamente del fuego eterno, librarnos de la condenación eterna y trasladarnos al cielo, al paraíso con Cristo Jesús. Ese es el objetivo principal del Evangelio, aparte de ser salvos, es que podamos vivir una vida abundante. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, para que tengan ¿qué? Abundancia. Eso es muy importante entenderlo. Así es que el perfecto amor, que es Jesús, echa fuera el temor. Hay muchas consecuencias de lo que le sucede a un hijo de Dios. No podemos decir que cuando alguien, o sobre todo un hijo de Dios, un creyente, un cristiano, muere antes de tiempo. Así, cuando digo antes de tiempo, nos estamos refiriendo a lo que dice Génesis 6:3, será la edad del ser humano ciertamente en su carne, 120 años, es lo que nosotros creemos. Pero para poder vivir esa larga vida sobre la tierra, necesitamos estar metidos en el Evangelio. Necesitamos adquirir la fe para vivir ese tiempo. Necesitamos tener fe para vivir. Y sobre todo cada día estar hablando lo que la palabra de Dios dice acerca de la promesa de larga vida. Si nosotros podemos vernos en el futuro, llegaremos a ese futuro. Satanás no puede truncar nuestro futuro aquí en la tierra. Satanás no puede venir a decir, hoy es tu día, hoy te voy a llevar al más allá.
Sabemos que los que estamos en Cristo Jesús podrá matar Satanás el cuerpo, pero sabemos que tenemos una vida eterna y vamos al paraíso con Cristo Jesús, pero no tenemos por qué ir antes de tiempo, ni tenemos que ir por una enfermedad incurable, mucho menos por un virus. Así es que el Señor es el único que nos va a librar, Él y su palabra. Necesitamos estar metidos en su palabra todos los días. Necesitamos realmente hablar la palabra, hablar lo que está escrito como nuestra herencia en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, es importante entender todo esto. Dice, la Biblia es uno de los principios que yo le llamo principios espirituales. En Efesios capítulo 4, en el versículo, creo que es el 27, dice algo muy importante. Dice, ni deis lugar al diablo. Es un texto bíblico tan pequeño que realmente está compuesto, por si se fijan, 5 palabras y unas cuantas letras. Pero es tan trascendental esto para que nosotros podamos vivir la vida abundante que Cristo Jesús ya vino a darnos en la cruz del Calvario. Él se sacrificó. Fue muy grande el sacrificio, porque dice Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Había en Deuteronomio 28, la ley de Moisés estipulaba que había enfermedades, que había pobreza, que en lugar de ser cabeza éramos cola, que en lugar de estar encima estábamos abajo. Eso eran maldiciones, enfermedades, tisis, lepra y todos los demás. Habla de Deuteronomio 28 del 15 en adelante, por ahí 16 en adelante. Pero del 1 al 15 habla de las bendiciones. ¿Qué nos dice? En las bendiciones de Deuteronomio 28 nos habla que seremos cabeza y no cola, que estaremos encima y no debajo. Entonces habla de un señorío aquí en la tierra, en las bendiciones. Nosotros somos benditos por Cristo Jesús. De antemano la bendición de Abraham ya está, dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y fue hecho Él por mí, por Sergio Soto, Él fue hecho maldición. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo fue hecho maldición? Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús, Sergio Soto, que está en Cristo Jesús, la bendición de Abraham me alcanzara a mí, a fin de que por la fe yo reciba esa promesa. ¿Qué es esa promesa? La bendición. Y si usted se va a Deuteronomio 28, del 1 al 14, usted va a encontrar bendiciones. Dice, te haré sobreabundar en bienes. Deuteronomio 28:11 habla de provisión económica aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de crisis. Está hablando de que Él nos hace sobreabundar en bienes. La bendición de Abraham ya me alcanzó y yo la recibo por la fe. Y Deuteronomio 28 dice, también en su palabra, creo que el versículo 5-6 dice, bendito será mi entrar y bendito será mi salir. Habla de protección divina. Habla de protección divina. Habla también que Él prospera todo obra de nuestras manos. Está hablando de bendición financiera. Dice, y seréis cabeza y no cola. Estamos hablando de autoridad y señorío en Cristo Jesús. Estamos hablando de un reinado, dominamos nosotros. Estarás encima y no debajo. Estamos hablando de dominio. Como iglesia de Cristo tenemos dominio. Entonces, pero es importante no entrar en la frasecita de Efesios 4:27. Es una instrucción tan importante esa para todo creyente. Dice, ni deis lugar al diablo. Y luego aquí dice más adelante en qué manera nosotros le damos lugar al diablo. Dice, el que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más. Es decir, hacer lo malo, hacer lo incorrecto, hacer lo que hacía cuando andaba en el mundo sin Cristo, todo eso trae a manifestación la intervención satánica en mi vida. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida. Y hay
otro parámetro u otra forma en que se le da lugar a Satanás. ¿Cómo dice? Ninguna palabra corrompida salga por vuestra boca. ¿Qué significa corrompida? En una traducción dice ninguna palabra ociosa, ni una palabra que no vale nada. Delante del Señor, lo que no vale nada es lo que no está escrito en su palabra, palabras vanas, que no están sustentados en lo que Dios dijo en su palabra. Eso significa. Y luego también dice, haciendo, sino que, bueno, ninguna palabra corrompida sale por vuestra boca, sino la que sea buena, la palabra buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuál es la necesaria edificación que necesito como hijo de Dios, o que tú necesitas como hijo de Dios, amigo, que me ves por internet? ¿Qué es lo que necesitas? La palabra corrompida que sale por tu boca no es la que debe salir por tu boca, sino la palabra de Dios, porque es la que necesitamos para edificarnos. Edificarnos significa que construimos algo en nuestra vida, aún hablando de lo físico. ¿Cómo se construye un riñón que está fallando? Con la palabra de Dios. Trae el poder del Espíritu Santo y es manifiesto el don de milagros y se viene en existencia un riñón nuevo. ¿Cómo edificamos nuestro cuerpo? También con la misma fe que viene por el oír la palabra, puesta por práctica nosotros. Entonces necesitamos la palabra que sea necesaria para la edificación, que salga por nuestra boca. En lugar ahorita de estar hablando de cómo, de tantos muertos que están sucediendo, en lugar de estar, más bien, en lugar de estar oyendo, en otras palabras, las cosas que están hablando en las noticias, ¿será cierto? ¿Será mentira? Bueno, pero hay gente que le cree más a un medio de comunicación que a lo que Dios dijo en su palabra, y ahí viene el problema principal, porque no nada más se le cree a un medio de comunicación, sino que aparte repite lo que el medio de comunicación dice, sea verdad o sea mentira. Ese es el problema. Ahora, ¿qué palabra va a salir? La que es necesaria para edificarme a mí mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 91, 16, que Él me ha saciado de larga vida. Eso es lo que yo tengo que hablar. Yo tengo que comenzar a ejercer fe en mi vida. La fe dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4, 17. Habacuc capítulo 2, versículo del 2 al 4 dice: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que lee en esa visión. Aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresura hacia su cumplimiento. Y no mentirá. Aunque tardar, espera esa visión, porque sin duda vendrá y no tardará la visión. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo vivirá por su fe. Nosotros vamos a vivir por la fe en cada promesa, en cada palabra que salió de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y si sale de la boca de Dios y ahora sale por su boca, entonces dice Hebreos 4:12 que es una espada de dos bocas, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos del corazón. Necesitamos estar ejerciendo fe, y la fe no se ejerce si no hablamos la palabra. Ahora me preguntaba un pastor de que si un amigo pastor de otra ciudad me preguntaba, no una duda, sino que él tenía ya confirmado, leyó un libro de uno de los grandes hombres de fe, que yo le llamo grandes. Pero ese hombre de fe escribió un libro y él dijo que había ángeles siempre cuidando a los hijos de Dios. Pero había ángeles cuidándolos, ejercieran o no ejercieran la palabra, o hablaran o no hablaran la palabra. Pero yo quiero decirles que si bien es cierto, un hijo de Dios, según Hebreos 1:14, hay ángeles servidores o ministradores al servicio de ellos. Si bien es cierto,
Un hijo de Dios puede nacer de nuevo el día de hoy si no tiene a Cristo en su corazón, amigo de internet. Puede nacer el día de hoy, puede salir a la calle, puede venir un tráiler ahí, atropellar a 10 personas y salir a lo mejor esa persona ilesa. Sí, puede ser, puede haber milagros extraordinarios de protección divina por tener a Cristo en su corazón, pero solamente es la manifestación de un milagro. ¿Qué pasa la siguiente vez si esa persona no ejerce fe, si se mantiene como un niño espiritual? Lo único que va a pasar es que la siguiente vez se lo va a llevar el tráiler. Porque ahora va a decir el Señor, como dice Romanos capítulo 1, creo que es el 17, dice Romanos 1:17, el justo vivirá por su fe. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Mire, ¿por qué se revela la justificación? Se revela por fe y siempre será para fe. Primero es por fe y luego es para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y no repite lo mismo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 4. El justo va a vivir por su fe. No, fíjense, el justo va a vivir por su fe, no por la protección divina soberana de Dios. Es importante entender esto. Porque muchos dicen, es que Dios me protege porque me ama. Me levanta en la mañana, ore o no ore, o declare o no declare la palabra. Dios me va a proteger porque soy su hijo. No es automático esto. Entonces, ¿por qué dice la palabra que el justo vivirá por su fe? Pero el justo también va a morir sin su fe. Eso es lo contrario. Es decir, si yo no ejerzo fe, no debo estar plenamente convencido que el Señor me va a librar de todas, como dijo el apóstol Pablo, si no ejerzo fe. Entonces mucha gente cree que la protección es automática por estar en Cristo Jesús, y no es así. ¿Por qué? Porque la protección divina es a través de la fe también. ¿Fe en qué? Fe en ejercer las promesas de Dios sobre mi vida, pero si yo las ejerzo, significa que yo voy a hablar. Deuteronomio 28:5, Señor, dice tu palabra, versículo 6, 5, 6, Deuteronomio 28 dice tu palabra, Señor, que bendito es mi entrar y bendito es mi salir. Yo sé que saldré a la calle y que regresaré a mi casa, porque yo habito bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Dios omnipotente. Porque el Señor me ha librado del lazo del cazador y de la peste destructora, con sus plumas me cubre y debajo de sus alas yo estoy seguro. Así es que, Señor, confiado sé que saldré y que regresaré a casa, porque tú estás conmigo, Señor. Salmo 91:1 al 3. Entonces yo estoy hablando lo que está escrito, es una promesa para mí, aunque vengan los salmos me corresponde a mí. Entonces si yo hablo de esa promesa, estoy hablando lo que Dios dice en su palabra y ahora sale por mi boca. Y Hebreos capítulo 4, Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos bocas. Y eso me gusta más, esa traducción, cuando dice dos bocas. No está hablando de una simple espada, aunque se lo está comparando a una espada de un soldado, sino lo que está diciendo ahí en otras palabras es que yo repito lo que Dios repite. Y si yo repito lo que Dios repite, entonces no será una palabra corrompida, como dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Sino será la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Lo contrario a la palabra son palabras corrompidas, palabras sin sentido. Como hay muchos, a lo mejor hasta hermanos en Cristo, diciendo, pues que se haga la soberana voluntad de Dios, Él sabrá si me cuida o no. ¿Cómo que Él sabrá? Si Él me dejó su palabra para que yo viva por su palabra. Entonces, ¿de qué sirve Romanos capítulo 1, versículo 17? El justo vivirá por su fe. No es en automático. En automático no hay protección divina, aunque sea hijo de Dios. Pero un hijo de Dios debe vivir por su fe. Y la fe es hablar lo que está escrito en la palabra. Si yo no hablo lo que está escrito, no va a funcionar nada aquí en la tierra. Por la palabra fue creado el universo. Hebreos 11:3. De lo que no se veía fue creado el universo. Si algo tan grande fue creado, ¿por qué yo tengo que omitir el hablar la palabra? Pero ¿qué pasa cuando estoy hablando de incoherencias? ¿Incoherencias qué es? Palabras corrompidas que no valen nada.
Por eso dice, no des lugar al diablo, dice el Señor. No des lugar. ¿De qué manera se le da lugar al diablo? Cuando empezamos a hablar lo que no es escrito. Cuando decimos, mira, yo creo que esta pandemia me va a llegar a mí, va a tocar a mi familia, va a dañar a mi casa. Esta pandemia, yo creo que no me están dejando trabajar. Yo creo que voy a estar en pobreza. No sé si a mí me vaya a pasar también lo mismo. En esta contingencia no sé qué vaya a pasar. Si yo estoy hablando lo que dicen los medios de comunicación y no estoy hablando de lo que dice la palabra, mi hermano, vamos a caer en un sistema de gobierno, un sistema que es del mundo, un sistema que es satánico. Porque al rato voy a hablar lo que dicen las noticias en lugar de hablar lo que Dios dice en su palabra. Y eso va a traer como consecuencia que yo reciba conforme a lo que yo esté hablando, conforme a las noticias del mundo. Al rato me va a dar una gripe y creo que voy a tener el COVID, me va a dar una temperatura. Ya no puedo respirar. Y la gente va a decir, ya tengo el COVID. O sea, ¿por qué se van a lo peor, hombre? Ya la verdad es que las otras enfermedades andan muy molestas con el ser humano. Se han sentido tanto, andan tan tristes que dice el cáncer, ya no me toman en cuenta. Anda diciendo la neumonía, ya ni me pelan, todo se lo atribuyen al COVID, qué gachos. Andan todas las enfermedades muy sentidas porque toda la gente nada más habla del COVID. Son bromas, no se lo tomen en serio esto. De la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Lucas 6:45. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces, ¿cuándo le damos lugar al diablo? Cuando hablamos palabras corrompidas que no valen nada. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón siempre va a hablar. Los únicos que andan a gusto, a lo mejor ahorita, que no andan pensando en ese COVID, son los animalitos, los gatitos, los perritos. Dicen, pues el COVID es para los humanos, para nosotros no, pues hay que andar a gusto. Ellos viven felices. Felices viven, ¿no? Pero debería ser igual así en los seres humanos. ¿Qué no? Más en los hijos de Dios. Un hijo de Dios no necesita ir al hospital. Y el hospital es la iglesia de Cristo, donde debemos estar reunidos los dones del Espíritu Santo, 9 dones, dones de poder, fe, milagros, sanidades, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, unos profetizando, otros sanando a los enfermos, otros viendo el futuro, otros teniendo sueños, otros teniendo visiones, otros haciendo milagros, Dios poniendo órganos nuevos en los cuerpos, todos hablándose en lenguas, una iglesia llena del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos de ser. La iglesia es un hospital, mi hermano. La iglesia es donde se da vida a través de la palabra al creyente. La iglesia es un hospital. Aquí hacemos operaciones por el poder del Espíritu Santo. Aquí quitamos riñones nuevos y ponemos nuevos, no nosotros, el poder del Espíritu Santo a través de la fe del creyente. Por eso es un hospital. Aquí la gente sale sanada en las iglesias. Y el mundo, el sistema del mundo, ¿qué dicen? No, la iglesia no es esencial. Lo que es esencial es la cervecería. Hágame usted el favor. ¿De qué sirve de qué es esencial tragar cebada? Dígame, ¿qué esencial tiene tragar cebada procesada? Lo único que va a hacer es que le va a engordar la panza, amigo internet. Y si le engorda la panza, ¿qué cree? Se le va a subir el colesterol.
Es lo único que va a hacer. ¿Qué esencial tiene la cervecería, mi hermano? Amigo internet, ¿qué esencial tiene eso? Por eso el presidente de Estados Unidos dijo que la iglesia era esencial abrirla. El mundo está a lo contrario, el mundo piensa lo contrario, el mundo piensa que vender drogas es esencial. Digo, el alcohol es droga. Está todo volteado el sistema del mundo, ahorita está impactando hasta a los hijos de Dios. Los hijos de Dios, en lugar de pelear porque se abra la iglesia, se conforman y dicen, pues el Señor se burló de Satanás porque Satanás quiso dañar la iglesia, y ¿qué creen? Abrió una en cada casa. Mira qué amoroso Satanás. Mi hermano, Satanás dividió la iglesia, no hizo una en cada casa. Y es lo que no entiende la gente, cree que hay una iglesia en cada casa. Pero ¿en qué momento? Si fuera iglesia en una casa, entonces ¿hay un pastor ahí? Sí, porque es el pastor de la familia. Bueno, suponiendo. Entonces hay un apóstol reunido. Están los que hacen milagros, los que sanan, los que administran, los que sirven. Están todos reunidos. Pues no. Es un señor con su esposa y sus hijos. ¿Por qué le llaman iglesia si no están reunidos los dones ministeriales? ¿Hay un profeta ahí? ¿Hay un pastor o un maestro? No. Pero el cristiano se vuelve conformista. ¿Y qué cree? Son los primeros que van a caer ante las garras de Satanás, porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahorita no es tiempo de jugar al religioso, mi hermano. No es tiempo de jugar una religión. La gente debería ahorita estar reunida en iglesias oyendo la palabra, porque es lo único que los va a librar del lazo del cazador. No, hermano, pues es que yo entro y salgo, no importa que no lea la palabra, soy hijo de Dios y no me va a pasar nada. Pues está equivocado. Porque la Biblia dice, Romanos 1:17, el justo vivirá por su fe, y si no oye la palabra, no hay fe. No lo va a poder librar el Señor en lo que viene, mi hermano. Vienen cosas complicadísimas. No estoy haciendo una mala declaración. Estoy hablando de lo que viene. Entonces, ¿cómo vamos a vivir, mi hermano? No, pues se murió el hermano Pánfilo. Se murió. Pasó un carro y lo atropellaron, o se murió del COVID, apareció muerto ahí de un día para otro. El hermano Pánfilo, ¿y por qué se murió? Pues, ¿por qué se murió? Porque lo mató Satanás, Dios no se lo llevó. ¿Y qué hizo Pánfilo? Pues le dio lugar a Satanás, ¿no? ¿De qué manera va a morir el ser humano? Tan solo el hecho que no vengan a escuchar la palabra, mi hermano. Eso es drástico. Ahorita es de vida y muerte escuchar la palabra. Es de vida o muerte empezar a hablar la palabra todos los días. Es de vida o muerte. Son tiempos peligrosos. No son tiempos difíciles. Y ya quiero concluir con esto. Todos los que van a... Se va a escuchar fuerte, pero fíjese lo que le voy a decir. Los únicos que van a caer bajo la espada del enemigo van a ser aquellos, principalmente, que le dan lugar a Satanás. Ya el hecho de no congregarse es darle lugar a Satanás. Ya el hecho de no oír la palabra es darle lugar a Satanás. Ya el hecho, el que hurtaba, no hurte más, que haga lo incorrecto. Y pero también dice la 2 Timoteo 4:2, 2 Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que hablarle a la gente de Cristo. El único que los va a librar es Cristo y su palabra. La humanidad, muchos van a caer muertos en este tiempo.
por un virus, por lo que usted quiera, ahorita hay una intervención satánica, pero esa intervención satánica no puede dañar a un hijo de Dios, excepto que el hijo de Dios le dé lugar al diablo. ¿Qué tenemos que hacer? Redarguir. ¿Qué tenemos que hacer? Instar, reprender. ¿Sabes qué? Corrige tu vida. Acércate a Cristo. No andes con tus loqueras. No andes lejos de Cristo. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? La gente que anda en fábulas son los primeros que van a caer. ¿Qué es una fábula? Aquel que dice, es que Dios es el que me envía la enfermedad. Es que Dios con un propósito tiene a mi hijo enfermo. Es que Dios, y Dios en su soberanía permitió que me enfermara. Es que Dios es el culpable porque yo estoy haciendo esto. Y es que Dios me tiene de esta manera. Es que Dios me está probando con esta escasez. Es que Dios... Palabras corrompidas que le están dando lugar a Satanás. Fábulas. Aquel que dice que de Dios proviene lo bueno, pero también lo malo, mi hermano, es una fábula, porque solamente Dios, Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Primero Juan 1:5 dice que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Nunca va a haber cosas malas de parte de nuestro Padre Celestial. Nunca vendrán cosas malas de nuestro Padre Celestial. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Otro grupo de personas también que Satanás va a destruir. Suena drástico lo que estoy hablando, mi hermano, pero dice la Biblia. ¿Quiénes van a ser destruidos? Aquellos que escucharon, ¿qué? A espíritus engañadores. Muchos se van a apartar de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿De dónde proviene una doctrina de demonios, mi hermano? No está hablando del budismo, no está hablando del hinduismo, no está hablando de otra religión, pues no está hablando de ellos. Doctrina de demonios está hablando de ¿qué? De dogmas de fe erradas. Y aquí dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos. Una doctrina de demonios, es decir, que ahorita las personas que se abstienen de alimentos van a agradar a Dios. Es que, pastor, es que yo no como camarón para agradar a Dios. Doctrina de demonios. Porque ellos quieren decir que si se abstienen de alimentos se van a ir al cielo por abstenerse de alimentos, que le van a agradar a Dios porque se abstienen de comer ricas carnitas de cerdo. Doctrina de demonios, gente que se quiere justificar o ser salvo por sus propias obras, dejando la obra redentora de Jesús a un lado. No le importa, si Jesús murió en la cruz, ¿a qué me importa? Yo voy a cumplir reglas y rituales y costumbres para yo mismo justificarme delante de Dios e irme al cielo por mis buenas obras. Doctrina de demonios, y son los que primero van a caer a espada en este tiempo. Fíjese bien lo que le estoy diciendo el día de hoy. Estamos a 29 de mayo del 2020. Son los primeros que van a caer a filo de espada. Todo aquel que le da lugar a Satanás. ¿Cómo? Pecando, el que hurtaba no hurte más. ¿Cómo? Segundo, hablando palabras corrompidas. Y como tercero, teniendo como dogma de fe doctrinas de demonios, es decir, doctrinas heréticas, doctrinas erradas, diciendo lo que la palabra no dice y aplicando nuevamente y regresándose a rituales, liturgias conforme a la ley mosaica, en base a las tradiciones de los hombres.
Gente que dice ahora, pues, si como camarones, si como ostiones, si como carne de cerdo, ya no le voy a agradar a Dios y no me voy a ir al cielo porque estoy comiendo comida de animales inmundos conforme a Levítico 11. Ahora me tengo que abstener para agradar a Dios. Ese tipo de gente, mi hermano, son los primeros que van a caer a filo de espada. Y lo digo plenamente convencido con lo que estoy hablando. Plenamente convencido. Y si la gente cree que lo digo por atemorizarlos, no. Tómelo como una palabra de parte del Señor. Yo sí lo veo, lo siento, lo percibo. No iba a hablar de este tema, iba a hablar de otras cosas. Pero me dice el Espíritu Santo, según de Pedro 2.1, me dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice según de Pedro 2.1? Para concluir. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Por qué? Como habrá entre vosotros falsos maestros que van a introducir ¿qué? Herejías. Toda herejía es destructiva. Toda herejía es destructiva. ¿Qué van a introducir? Herejías destructivas. ¿Cómo? Encubiertamente. Que la gente ni siquiera se va a dar cuenta. Es que lo dijo el pastor y andaba con traje y corbata y ya le voy a creer. Herejías destructivas encubiertamente significa que van a engañar a la gente que no escudriña en la palabra. Y esas herejías destructivas incluyen como un resultado de que van a negar al Señor. Negarán al Señor que los rescató y ellos mismos van a atraer sobre sí destrucción instantánea, sí. Estaba vivo un día y otro día amaneció muerto. ¿Por qué empiezan a negar al Señor? ¿Por qué empieza la gente a negar al Señor? ¿Cómo lo negamos? A través de una herejía destructiva que se introdujo encubiertamente. Es decir, ni siquiera me di cuenta en el momento que yo creí que Dios era soberano y Él hacía lo que quería, cuando quería y como quería y en el momento que quería. Y si me pasó esto malo es porque Dios en su soberanía lo permitió. Herejía, calvinismo. Es que ahora ya no tengo, ahora necesito comenzar a hacer obras para poder irme al cielo. Ahora ya necesito guardar costumbres judías para poder ser agradable a Dios. Tengo que irme a los orígenes porque Cristo era judío. Yo ahora tengo que practicar lo que Cristo Jesús practicó. Y si es así, mi hermano, entonces, ¿qué están diciendo ellos? Que es por lo que ellos hacen que van a vivir aquí en la tierra. Herejía, y más que una herejía, decir, en otras palabras, que yo necesito guardar los rituales de la ley de Moisés para irme al cielo. Es una herejía. Leyes ritualísticas es una herejía. Nadie puede irse al cielo por guardar leyes ritualísticas. Nadie puede irse al cielo por guardar el séptimo día, el Shabbat. Nadie se va a ir al cielo por guardar la fiesta de los tabernáculos. Nadie inclusive se va a ir al cielo por guardar la fiesta de la Pascua. Porque nuestra Pascua, ¿qué creen? Es Cristo. 1 Corintios 5. El que quiere hacer y guardar el ritual del pesajo, de la Pascua, mi hermano, está diciendo simple y sencillamente, el Cordero de Dios no ha venido a la tierra, ahora yo voy a festejar la fiesta del Pesaj como una costumbre judía, como antes de que viniera Cristo lo están festejando. ¿Para qué? Para ser justificados delante de Dios, para irse al cielo. La gente quiere obrar, a trabajar en sus propias obras. Están los que hablan palabras corrompidas y le dan lugar al diablo. Están los que pecan y le dan lugar al diablo. Están los que quieren agradar a Dios y ser justificados a través de sus propias obras. Y por último están los que en otras palabras se meten en herejías destructivas y que son introducidas encubiertamente aún para engañar a las personas que ya son hijos de Dios.
Todos ese tipo de grupo de personas, mi hermano, son los que le dan lugar a Satanás, el diablo. Nadie que diga que va a guardar la ley de Moisés se va a ir al cielo. Nos vamos a ir al cielo porque un cordero pagó el precio y se murió en esa cruz y ahí derramó su sangre por mí. Por esa razón yo me voy a ir al cielo, porque yo ejerzo fe en la obra redentora completa del Señor Jesús. Por eso yo me voy a ir al cielo, por eso no voy a ir al infierno, porque Cristo Jesús fue al infierno. Por eso dice la Biblia que Él resucitó y yo resucité juntamente con Él. Por eso voy a ir al cielo cuando parta esta tierra. Por eso también voy a vivir una vida plena y abundante y larga vida sobre la tierra. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús llevó las enfermedades por mí. Ciertamente Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Isaías 53:4. Por eso voy a vivir una vida plena, 2 Corintios 8:9, porque Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Por eso voy a vivir una vida plena, porque Él fue de corta edad para que yo sea de larga vida. Salmo 91:16. Soy saciado de larga vida. Es la única manera en que me voy a ser libre del presente siglo malo. Y la única manera de ser libre del presente siglo malo es única y exclusivamente a través de reconocer la gracia del Señor Jesús. Yo ejerzo fe en su gracia, ejerzo fe en su sacrificio, ejerzo fe en cada promesa que Él me dejó escrita en la Biblia. La hablo todos los días y empiezo a visionarme en lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice que yo habito bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, que podrán caer a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, que no me sobrevendrá mal ni plaga toca mi morada, en el nombre de Jesús. Entonces yo comienzo a verme que si salgo a la calle, literalmente tengo una protección divina, un cerco de protección. Hay ángeles ejecutando la palabra, hay ángeles cuidando mi vida, mi familia, mis bienes. Yo comienzo a verme ahora de larga vida, porque dice tu palabra, Señor, que serán mis días como mínimo 120 años sobre la tierra. Génesis 6:3, que serán prolongados los días de mi vida. Deuteronomio 30:19 y 20, Señor, para que viva yo y mi descendencia. Entonces yo comienzo a verme ahora de larga vida. Yo comienzo a ver a mis descendientes, nietos, bisnietos, tataranietos, a mis hijas. Yo comienzo a verme a la edad de 100, 110 años. Yo comienzo a verme por la fe y declarar cada promesa que Dios dejó en su palabra para mí de larga vida. Yo comienzo a verme sano, creyendo que a Jesús hace 2000 años en la cruz del Calvario, ahí en esas heridas, ahí cuando fue traspasado por esos clavos, ahí llevó toda enfermedad, ahí llevó todo virus, ahí llevó toda dolencia Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y yo comienzo a ver ahora que en Cristo Jesús le cayó el cáncer, le cayó el diabetes, le cayó la leucemia, le cayó todo virus. Ahora yo comienzo a verme libre de esos virus, comienzo a ver mi cuerpo regenerado, sano, restablecido, órganos nuevos son puestos. Yo creo en el poder del Espíritu Santo, en los dones de fe, milagros y sanidades, y creo lo que dice Romanos 8:11, que el Espíritu de Dios que mora en mí levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Es el que le da vida, vivifica cada parte de mi cuerpo, cada sistema de mi cuerpo humano, le da vida el Espíritu de Dios. Por eso no tengo que morir antes de tiempo, por eso yo soy de larga vida, por eso puedo verme predicando a los 80 años, a los 90 años. Podrán venir pandemias, podrán venir todo tipo de virus y contingencias, mas a mí no me va a llegar, porque yo seguiré permaneciendo, Señor, porque aún en medio de la adversidad tú estás conmigo, tú eres mi Dios, tú me guías, tú eres mi fortaleza, mi escudo. Tú eres el que me sacias de larga vida, Señor. Tú eres el que me escondes en tu tabernáculo en el día del mal y me ocultas en lo reservado de tu morada. Sobre una roca me pones en alto, Señor. Levantaste mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es medicina. Tu palabra es vida para mí. Y así usted cierre sus ojos, amigo internet, y comience a hablar la promesa y comience a verse en el futuro.
¿Qué virus, qué bacteria podrá dañarlo? Nada. Porque están los dones del Espíritu Santo manifestándose. ¿Qué accidente podrá llevárselo al más allá? Ninguno. ¿En qué balacera podrá quedar? Ninguna. Porque hay algo que se respeta en el mundo espiritual. Y al que se respeta es el hombre de fe, que se visiona, a través de la fe visiona ese futuro. Porque Dios respeta la visión. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que lea en esa visión. Aunque tardará por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Y se cumplirá la visión. A través de la fe llamamos las cosas a existencia que no son como si fuesen. Llamamos existencia lo sobrenatural como una bendición para nuestras vidas. Llamamos existencia cada promesa. Llamamos existencia solamente. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Entonces sí, el justo, Romanos 1:17, vivirá por su fe. No voy a vivir por lo que dice el mundo, no voy a vivir por la medicina, no voy a vivir por cuidarme dentro de mi casa, no voy a vivir por usar un bozal, no voy a vivir por cuidarme de los virus, no voy a vivir por eso. Yo voy a vivir por la fe en lo que Cristo Jesús ya hizo por mí en la cruz del Calvario. Así es que, amigo internet, tienes todas las armas del Espíritu de Dios en tus manos. Y aquel que no tiene a Cristo Jesús, haga esta oración y diga: Señor Jesús, ven a mi corazón, a mi vida, te recibo hoy, creo que tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Señor, y que moriste en la cruz del Calvario. Por mí resucitaste, y ahora yo recibo esa resurrección entre los muertos, paso de muerte a vida, y ahora soy templo del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Sin más palabras, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Si andas en una herejía, mío, salte esa herejía. Si andas en calvinismo, salte. Si andas en rituales de la ley mosaica, salte. Solamente continúa en Cristo Jesús, en la gracia de Cristo Jesús y en la fe en la gracia de Cristo Jesús. Dios te bendice. Próximo domingo, 12 horas, estaremos transmitiendo en vivo. Y próximo viernes, igual, 20 horas. Dios te bendice en el nombre de Jesús.